Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Queridos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana, como cada semana, para pasar revista a los eventos que de una u otra manera deben contribuir al fortalecimiento de nuestra capacidad de vivir mejor, de superar los riesgos, de vivir esa vida saludable a la que tenemos derecho. En esta semana vamos a sacar sacar provecho de una interesante entrevista o participación de nuestra amiga o apreciada amiga Gloria Reyes del programa Supérate en el almuerzo del Grupo Corripio, y que la prensa reseña como que la pobreza, como que debemos prestar atención, que la pobreza se muda a la periferia de las grandes ciudades. Vamos hoy a analizar ese concepto, ese que queremos tener, que tengamos la oportunidad todos de analizar ese escenario que se repite en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros centros de desarrollo, y que va a seguir repitiéndose a menos que nosotros internalicemos el análisis que vamos a hacer acá y que entendamos que eso no es tan así. No es que la pobreza se muda a las periferias de las grandes ciudades. Lo que pasa es que los planificadores de las grandes ciudades y los grandes desarrollos no toman en cuenta el espacio que deben utilizar aquellos que contribuyen en la construcción de esas obras de desarrollo, el espacio que necesitan para vivir, para educarse, para tener su familia, porque esa gran obra de desarrollo no camina sola, camina junto con todos aquellos que han contribuido a su construcción, pero sobre todo con todos aquellos que tienen que asentarse en el lugar adecuado, con las condiciones adecuadas para brindar los servicios, para responder a la demanda de servicios que tienen esos grandes centros de desarrollo, sean urbanos, sean turísticos, sean deportivos o sean de cualquier tipo. Vamos a ver que no es un tema de que la gente se muda ahí, es que una cosa lleva a la otra. Si yo voy a desarrollar un centro comercial o un centro industrial donde van a trabajar 10,000 personas o 20,000 personas, el flujo migratorio, el flujo que llama porque tienen oportunidad de trabajo, esas 10,000 personas, más los transportistas, los que venden los servicios alimentarios, los servicios logísticos, todo el servicio de preparación que se necesita para que ese centro sea exitoso y que el inversionista ha previsto en la inversión para hacer el centro de desarrollo, no está siendo adecuadamente contemplado en los desarrolladores el espacio requerido para aquellos que van a brindar los servicios una vez esté en su funcionamiento. Y vamos a ver cuáles son las condiciones, las consecuencias
que nuestro país ha pagado en los últimos 65, 80 años, donde se ha incrementado de manera desorganizada el desarrollo de nuestros centros urbanos y parques industriales y núcleos turísticos. Y decimos desorganizado no porque el parque o la ciudad fue desorganizada, sino porque no ha tomado en la justa dimensión los espacios que requieren los proveedores de servicios para el funcionamiento con las inversiones adecuadas. Vamos a verlo en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero con ejemplos concretos para tratar de visibilizar, de que todos entendamos dónde está la realidad del problema que se genera y cómo debemos abordarlo si queremos tener una solución definitiva. Hoy, arremangados y con botas puestas para caminar por las zonas vulnerables desarrolladas alrededor de nuestros centros urbanos y de nuestros centros industriales y turísticos, donde hay necesidades pendientes de resolver. En unos minutos entramos en materia con ustedes, queridos amigos. Queridos amigos, hemos hablado de la importancia de analizar juntos, ustedes y nosotros, esa expresión de que la pobreza se muda a periferias de grandes ciudades. Radica fundamentalmente en que independientemente al compromiso, al gran esfuerzo, al empeño y a los recursos que dispone el programa Supérate y el gobierno nacional para apoyar a personas que viven en esa condición de vulnerabilidad, independientemente de que eso se duplique cada año, lamentablemente no tendremos la capacidad de resolver la situación porque el espejismo moviliza la gente más rápido que la solución y porque no estamos atacando el problema en la raíz, estamos intentando dar una solución a lo que vemos, digamos, a la punta del iceberg, que es lo que vemos del problema que se presenta. Y para analizar la situación en un punto, digamos, pongamos un ejemplo concreto, veamos el desarrollo que se da en la ciudad de Santo Domingo en un momento determinado, cuando comienza a impulsarse todo el desarrollo turístico y comercial en la ciudad, que comienza, digamos, posterior a la dictadura, que es cuando se da el tema de los grandes asentamientos en la orilla del río Osama. No nos damos cuenta de que eso no se da de manera fortuita. Es que la ciudad comienza a demandar, a ofrecer servicio a personal, oportunidades a ese personal de servicio en los negocios, en las empresas, en las industrias, en el proceso de construcción que se da en la ciudad de Santo Domingo posterior al punto final de la dictadura a principios de los años 60. Y eso genera una demanda, un incremento de demanda de personas que vienen moverse de todo el país para aprovecharse de esa oportunidad laboral que se presenta. Una demanda de personas que se presenta.
a la oportunidad de prepararse para mejorar esas condiciones de trabajo. Entonces hay demanda para estudiar. Buscamos un sitio donde la escuela o la universidad me quede cerca. Buscamos un sitio donde para ir a trabajar no tengamos que hacer un transporte lejano, que se pueda ir a pies. Entonces, con ese mismo criterio que se desarrollan todas las zonas marginales del río Sama, con ese mismo criterio las zonas marginales que se desarrollan a orillas del río Jaina, donde los humedales de los Sama, las zonas verdes que debieron estar establecidas en las orillas del río Osama, o las zonas verdes que debieron estar desarrolladas y establecidas a orillas del río Jaina, de repente, ante la falta de oportunidades que la ciudad le ofrece a esa persona que viene a suplir una necesidad que la misma ciudad está poniendo, que está demandando servicio, la gente se ubica en las zonas cercanas. Como no tiene acceso a las viviendas o a los solares o a los terrenos que están en la ciudad de intramuro o en los barrios que se están desarrollando, la primera opción que tiene es precisamente en las orillas de los ríos o en las áreas verdes dejadas a disposición de la ciudad, probablemente en la visión del urbanista original que sabe que hay que preservar las orillas de los ríos, no tan solo para mantener el pulmón de la ciudad, sino también para evitar asentamientos en esa zona, porque esa zona debe preservarse sin vivienda para evitar las inundaciones que normalmente ocurren a orillas de ríos, arroyos y cañadas, porque cuando se levanta el oleaje en el mar Caribe, se aumenta el nivel del agua en esos ríos porque tarda en evacuarse esa agua que cae, que viene por los ríos en el mar, y por ende en la cota 5, que es la práctica en la ciudad de Santo Domingo y en la mayoría de nuestras grandes ciudades, todo lo que está por encima por debajo de la cota 5 está expuesto a una inundación. Ese es un elemento que se repite en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros proyectos turísticos, que el proyecto en sí, la urbanización en sí, está bien calculada con sus áreas verdes, con sus áreas educativas, con sus áreas comerciales, con sus accesos para el transporte, con los servicios que requiere. En la mayoría de los casos, cuando se ha hecho adecuadamente, con sus drenajes sanitarios, con sus drenajes pluviales, con las instalaciones eléctricas requeridas, pero no se ha previsto al mismo tiempo, al desarrollar ese proyecto, dónde se va a ubicar, dónde va a vivir las personas que van a brindar los servicios que se ofrecerán en esos lugares a desarrollar. Esos hoteles, esos edificios, el personal de seguridad, el personal de transporte, el personal de gastronomía, el personal de salud, el personal de educación, que no vive ahí y que se están movilizando de un lugar A ese lugar B, y que por ende va a necesitar una vivienda cercana o con transporte debidamente planificado y accesible, primero para él y luego para su familia que debe habitar y debe vivir junto con él. Muchas veces en el proceso original de transporte, de construcción, viene el técnico en cualquiera de los servicios, desde el área de construcción hasta el área de seguridad, viene solo y se establece en un lugar provisional cerca de la construcción, cuando no en la misma construcción. Pero se dan las circunstancias, en la mayoría de los casos, que los jóvenes que llegan a brindar esos servicios se empatan, hacen pareja con alguien que conocen en la zona o que trabaja en la zona,
y hay una nueva familia que se establece en la zona. Y ya no tan solo es el espacio físico para el técnico que llegó a trabajar, sino para la familia que se establece cerca de la zona, que no califica para vivir en la zona en desarrollo, pero que tampoco encuentra una oportunidad que le debe brindar la ciudad al aprobar el desarrollo, de establecer dónde se van a ubicar, dónde hay opciones de viviendas económicas que tengan las facilidades de bienes y servicios requeridos, servicios sanitarios, servicios de saneamiento, servicios de agua potable, servicios de electricidad, desarrollados con las normas establecidas y aprobados. Y al no tenerlo, en cada uno de esos lugares, esas zonas verdes disponibles, se convierten en el nuevo arrabal, la nueva zona vulnerable, que no es porque esa zona, esa pobreza llegó, es porque la ciudad con su desarrollo y al no tener en cuenta la necesidad que se iba a generar, abre la oportunidad para que las personas se asienten y tomen las áreas verdes vulnerables, generando el problema que hoy debemos solucionar. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos conversando sobre este tema. ¿La pobreza llega o la pobreza es generada por el nuevo desarrollo? Con ustedes. Queridos amigos, intentamos en este conversatorio poner sobre la mesa los elementos que contribuyen a generar esas zonas vulnerables alrededor de nuestras ciudades. Que no es un hecho fortuito que podamos decir que esas zonas vulnerables, que esa miseria arropa los grandes centros, sino todo lo contrario. Es que el gran desarrollo genera la pobreza no planificada en el hecho de no planificar el espacio adecuado donde deben estar los proveedores de servicio. Hay ciudades en el país donde usted puede ver que hay diferencia. La ciudad es limpia, la ciudad se ve ordenada, se ve planificada, ve los servicios, y ve otras ciudades donde el desorden es la práctica. Si el planificador de la ciudad toma en conciencia de que con el desarrollo se va a generar una oportunidad para tener nuevos habitantes en la ciudad, planifica esos desarrollos, planifica esos nuevos sectores urbanos que en algunos lugares hablamos de los suburbios, en otras ciudades, en ciudades europeas milenarias, en ciudades americanas de centenarias, pero ese suburbio, así como se está haciendo el centro comercial o la rehabilitación del centro histórico, es un suburbio que está siendo también desarrollados con viviendas económicas, pero que cumplen con los estándares de calidad que requiere esa población que va a vivir ahí. Muchas veces tienen viviendas, apartamentos de una habitación con un baño, porque es una pareja nueva que va a durar, esa habitación le va a suplir durante los próximos 5 años, mientras la familia crece. Tiene otro lote de vivienda de 2 habitaciones
que es la segunda etapa, que aquel que compró en el suburbio una habitación, una vivienda de una habitación o un estudio, puede vender ese o transferirlo y comprar uno de una o de dos habitaciones. Y de esa manera ir desarrollando hasta comprar lotes de viviendas individuales donde una familia de 5, de 6 miembros, de 7 miembros puede desarrollar una vida de 15, de 20 años, hasta tanto se repite el ciclo de que ya esos niños que nacieron en el espacio original brindado como una oportunidad, aquellos técnicos que llegaron a brindar un servicio, puedan ubicarse y ver a esos hijos crecer en un ambiente favorable donde pueden alcanzar su máximo potencial. Y de ahí usted ve que ese espacio urbano, ese suburbio urbano, que originalmente era de dos técnicos que se conocieron o dos obreros, de repente genera en 20 años, en 30 años, familias de 4 o 5 profesionales en cada una de las viviendas, porque el crecimiento se hizo con las condiciones adecuadas. El espacio fue facilitador del proceso de integración familiar. En ese espacio, en ese suburbio desarrollado con las condiciones adecuadas, dijimos, servicios sanitarios, servicios de agua potable, servicios de energía, servicios de transporte, servicios de educación, servicios de salud y de recreación. Todos esos elementos contribuyeron a que esa familia original de dos obreros que iniciaron su vida en el desarrollo original del proyecto turístico A o B, o del complejo industrial A o B, o de la ciudad histórica o comercial que se desarrolló y que hoy es un centro importante. Solamente si eso lo hacemos con tiempo, usted puede decir, ahí no hay pobreza, ahí no hay miseria, hay crecimiento. Entonces, el tema de un programa tan importante como Supérate tiene que encontrar con nosotros el aliado de entender que no es la donación para resolver un problema que va a seguir funcionando porque no estamos atacando la raíz del problema para que pueda ser exitoso, que tiene que sentarse Supérate con los alcaldes de cada ciudad para hacer el estudio del desarrollo de cada espacio urbano o suburbano, de tal manera que ese espacio urbano o suburbano sea atendido en las necesidades primarias. Si yo no tengo servicios de agua potable adecuados, si no tengo servicios de manejo adecuado de desechos sólidos, si no tengo servicios de áreas recreativas y áreas verdes disponibles, si los servicios educativos no cumplen con los estándares de estar ubicados donde está la gente para que sea de fácil acceso a esa población, si yo no entiendo que no es la gran concentración de la ciudad la solución definitiva en muchas ocasiones, sino el desarrollo de pequeños emprendimientos, probablemente el desarrollo del ecoturismo en zonas nuestras donde hay una alta proyección del crecimiento urbano o industrial, de tal manera que el hacinamiento que se genera en torno a esos proyectos industriales o de desarrollo urbanos se vea descongestionado porque la gente que vive en los enclaves ecoturísticos tiene la oportunidad de generar ingresos, de establecerse en condiciones dignas y adecuadas, de ser un actor clave en el desarrollo integral de esa comunidad, restándole gente que va a vivir en zonas de vulnerabilidad en las zonas periféricas de los grandes complejos. Probablemente tenemos una gran oportunidad si logramos ver el enfoque de que el problema no es llevar la masificación de parques industriales en todos los lugares donde no tengo los servicios. Si hay que desarrollar un parque industrial,
junto con ese parque industrial hay que desarrollar necesariamente los proyectos de vivienda, las guarderías infantiles, los proyectos de transporte, todas las facilidades que permita que esa población que va a participar desde el desarrollo de ese proyecto en su etapa inicial y luego el desarrollo del proyecto en la parte de crecimiento empresarial y de operación, para que la población viva en condiciones adecuadas y ese entorno no se convierta en un cinturón de miseria que agrave cada vez más la situación. El escenario que tenemos es complejo, pero al mismo tiempo es sencillo porque hay múltiples ejemplos en el mundo y en nuestro propio país que ponen en evidencia que es posible hacerlo, que tenemos que hacerlo y que contamos con los profesionales calificados para hacerlo. Eso no puede surgir de la idea de Juan o Pedro. Tiene que haber un planificador de la ciudad, tiene que haber un arquitecto urbanista que se siente a discutir con las autoridades y a proponer en los planes que se pueden implementar, que se deben implementar. La autoridad, teniendo a mano toda la información necesaria, tendrá bien decidir conjuntamente con los tomadores de decisión, que incluye a los líderes comunitarios, a los líderes empresariales y a los proveedores de servicio, que tienen que ponerse de acuerdo e implementar de manera adecuada lo que corresponde. Vamos a ver en el segmento siguiente qué pasa cuando el tomador de decisión decide lo que hay que hacer sin tomar en cuenta la voz del técnico que se preparó para orientar lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa y hacia dónde se dirige el país? Porque vamos en un derrotero de los últimos 50, 60 años, 80 años, que no marca bien. Vamos creciendo, vamos desarrollando el país, estamos en un proceso de crecimiento, pero los problemas que se vienen generando y agravando en cada ocasión no se pueden resolver con el populismo, sino con la opinión técnica necesaria para resolver la raíz del problema y no los síntomas del problema. No se vaya, queridos amigos, porque en breve continuaremos acá con las botas puestas, analizando el problema de que si la pobreza se muda en las periferias de las grandes ciudades o son las grandes ciudades las que generan la miseria en la gente que ayuda a construir y a desarrollar esas grandes ciudades. En breve con ustedes. Continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, debemos puntualizar en el marco de lo que estamos conversando que uno de los grandes problemas está las normativas y el respeto a las normativas medioambientales que están ahí, porque tenemos normas. Hay que ver qué tenemos que hacer para garantizar ese cumplimiento. Hay normas que hay que preservar áreas verdes, 30 metros a orilla de grandes ríos en nuestras ciudades, libres, área verde disponible, mínimamente 20 metros disponibles, que deben estar arborizados para garantizar la protección de esa cuenca, evitar la erosión,
evitar que las avenidas afecten a miles de personas cada vez que viene una zona de inundación, una área que debe servir de amortiguamiento para evitar la contaminación de los ríos, porque cuando la gente se asienta inadecuadamente en esas orillas de ríos, arroyos y cañadas, esa gente que viene del campo, un campo donde usted puede vivir de una manera saludable, usted tiene una casita que vive en el campo, la familia, donde tiene todos los animales que usted cría, de los que sobrevive, los que vende, los que consume, donde tiene los productos agrícolas a mano, donde usted tiene una casita arborizada, con buen aire puro, con una cocinita que no contamina porque la tiene generalmente en la parte fuera de la casa y el humo se pierde, alimenta los árboles que están ahí, y tiene un bañito que generalmente es un baño o una letrina que está en el patio, que una cada 200 metros, cada 300 metros, no contamina los acuíferos, sino contamina el medio ambiente, porque el proceso de degradación natural, tanto de los desechos sólidos de las personas como de los desechos sólidos de los animales, los asimila a la naturaleza. Usted viene con esa actitud, y cuando usted viene y se muda a orillas de la ciudad, en el arroyo, a orilla del arroyo, a orilla del río, muchas veces usted cree que tiene una ventaja porque tiene el agua del río ahí al lado, pero no se da cuenta que cuando usted, sea que tenga una letrina o sea que tenga una vivienda con un baño, usted hace un pozo séptico que usted no bien ha excavado 4 o 5 pies, ya tiene agua porque está a orilla del río. Toda la descarga de aguas negras se va al río, y ya no es como en el campo, que era una cada 200 metros, sino que en cada 200 metros usted tiene la descarga de 200 o 300 familias. Por ende, ese río que era saludable, que era adecuado para su esparcimiento y para el uso de su agua en el desarrollo de las actividades cotidianas, se convierte en una fuente, en la principal fuente de hacinamiento y la principal fuente de enfermedad, porque tanto el agua que corre por el río como el agua subterránea está plenamente contaminada, y esa contaminación se refleja en las afectaciones que tienen principalmente los niños, los infantes, que no tienen toda la conciencia y que chapalotean en esa agua y se meten la mano de esa agua sucia en la boca o se juegan en la boca, y te ve los niños barrigones llenos de lombrices o de afectaciones gastrointestinales, llenando las emergencias de nuestros hospitales. Entonces, la salud necesaria, la salud que necesitamos para nuestros niños, después nuestras mujeres y finalmente todos nosotros, se ve afectada porque el nivel de contaminación que nosotros mismos producimos ahí afecta lo que debe garantizarnos la vida y nos envía, por el contrario, al hospital. Esas afectaciones, desgraciadamente, se revierten en hacer insuficientes los servicios hospitalarios que tenemos. Hemos visto, por ejemplo, proyecciones de nuestro Ministerio de Salud, que para una población de 700,000 personas, dice que tiene disponible 1,000 camas en el año, o que tiene disponibles la posibilidad de brindar asistencia, o en su plan de brindar asistencia a 160,000 personas cada año. Grave error,
por eso no terminamos, venimos cada vez con el problema una vez cada vez mayor, porque la solución no está en el hospital. La solución no está en que yo tenga 2,000 o 3,000 o 4,000 camas más. La solución está en que el servicio de salud pueda llegar cada año a las 700,000 personas, no a 160,000 nada más. Que yo le pueda brindar asistencia de salud a las personas cuando están en salud, a cada uno de los niños en las escuelas, a cada una de las familias en sus casas, con ese servicio familiar de salud, con esas unidades de atención primaria y esas unidades que podemos tener en las escuelas, que deben ayudarnos a que las 1,000 camas disponibles sigan estando disponibles. Porque si nosotros identificamos las fuentes de contaminación, lo que puede afectar la salud de nuestra gente, de esa gente que vive en poblaciones vulnerables alrededor de nuestras grandes ciudades o de nuestros proyectos, si nosotros actuamos con proactividad, viendo no al enfermo, sino viendo a cada individuo para garantizar una vida saludable, como lo asigna la Constitución en sus líneas fundamentales, o sea, que dice que tenemos derecho a una vida saludable. Entonces, desde la escuela, donde tenemos millones de niños, 2 o 3 millones en los centros educativos, miembros de la comunidad educativa, media población de cada una de nuestras comunidades está vinculada con esos procesos educativos. Y si atacamos desde ahí las posibles causas para evitar las causas, podemos seguir teniendo esas 1,000 habitaciones disponibles para una población de 700,000 personas y no hay problemas, porque no vamos a tener una demanda intensiva de servicios de emergencia, porque vamos a poder brindar, y eso es lo que debemos hacer, brindarle 1 o 2 atenciones de consultas, no en el hospital, primero en las escuelas, luego en los mismos barrios, en las unidades de atención primaria, y con esa atención, con esa visión proactiva de la salud, vamos a evitar tener congestiones en los hospitales. No quiere decir que las 1,000 habitaciones sobran, son necesarias, porque si logramos atacar el tema de manera proactivamente y garantizar, mantener la calidad de salud de nuestros niños, en nuestras mujeres, en nuestros entes productivos y en nuestras personas de la tercera edad, vamos a poder garantizar una mayor longevidad de cada una de las personas. Las afectaciones a la salud serán más limitadas y podemos dedicar toda la atención de los hospitales de segundo, de tercer nivel a atender las demandas de salud normales al desarrollo de la vida. Salud materno-infantil, que hay que hacer chequeos periódicos, afectaciones normales que se desarrollan con el desarrollo de la edad de las personas, enfermedades prevenibles que tenemos que darle seguimiento, y tendremos, con las capacidades que tenemos en el país, con los recursos disponibles, tendríamos la posibilidad de vivir con estándares de calidad y estándares de vida idénticos a cualquier país del primer mundo. Y cuidado, si no, en mejores condiciones, porque vemos cómo mucha gente del primer mundo opta por venir a vivir su retiro en nuestro país, donde las condiciones están bajo control y no se dan las situaciones que estamos planteando o analizando en estos comentarios. Lo cual quiere decir que las condiciones de clima, las condiciones de la calidad alimenticia y la calidad del servicio humano de nuestros profesionales y de nuestros prestadores de servicio en la República Dominicana
son más apetecibles, son más demandadas que las calidades similares que se ofrecen en esos países del primer mundo. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con las conclusiones que deben orientarnos a los pasos a seguir si queremos cambiar esa tesis de que la pobreza se muda a la periferia de las grandes ciudades o de los grandes asentamientos o del progreso, digámoslo así. En breve continuamos con ustedes. Queridos amigos, a raíz de lo que hemos puesto sobre la mesa y del conversatorio que hemos tenido en el día de hoy, y con miras a darle fuerza a los planteamientos que hemos puesto sobre la mesa, queremos invitarlos a comparar dos escenarios. Probablemente la mayoría de ustedes no sabía que en los años 70 del siglo pasado, la década de los 70, 72, 73, 74, en esa década, la industria turística del Caribe, en todo el Gran Caribe, era fundamentalmente liderada por México, en el Gran Caribe y en el Caribe insular por Jamaica y Haití. La industria turística que había en Haití en el año 73, 74, que yo tuve la oportunidad en un momento de participar en darle seguimiento de cerca por temas de estudio del patrimonio antropológico y arquitectónico colonial que había en todo el Caribe, yo pude detectar que el florecimiento era tal que podría decirse que el brillo que tiene hoy enclaves como Punta Cana o Romana era el brillo que tenían los enclaves turísticos en Haití o en Montego Bay y Ocho Ríos en Jamaica. Para mí, en esa época, estudiante de arquitectura, era inconcebible ver que un desarrollo hotelero, lo que fue la hacienda del brigadier Leclerc, cuñado de Napoleón, casado con su hermana Pauline Bonaparte, y que era el gobernador de la isla a raíz del Tratado de Basilea, de la isla de Santo Domingo, cedida por España completamente a Haití, a Francia en esa época, en esa hacienda que era su hacienda, en esa época en que era el gobernador de la isla, había un hotel, Habitación Leclerc, que era un hotel, el principal centro turístico que había en la isla. Ningún otro centro hotelero en Romana, ni en Higüey, ni en ninguna parte se acercaba ni siquiera al 1%
de lo que había ahí en esos sitios y en los múltiples lugares, toda esa zona de Pétionville, de Moncel, desde Pétionville hasta Moncel, toda esa zona con unos desarrollos ecoturísticos impresionantes, fueron desarrollados y atraían al grueso de la población turística del mundo a Haití. Las zonas francas de Haití, el desarrollo del folclore y la cultura, la puesta en valor de todos sus elementos arquitectónicos y de toda su historia, movilizaba por toda la geografía de Haití a millones de personas cada año. De igual manera pasaba con la zona norte de Jamaica, Ocho Ríos y Montego Bay. Pero el descuido, permito externar mi opinión particular, el descuido de los desarrolladores de esos proyectos y de los tomadores de decisión política no entendieron que esos desarrollos movilizaban una cantidad de personas para poder brindar los servicios planificados en esos desarrollos turísticos, más todos los servicios conexos logísticos que se demandaban, y llegaron a un punto tal, al no tener planificación, que prácticamente cada metro de terreno disponible fuera de esos entornos, cada metro de acera de las calles que conectaban esos entornos, fueron ocupados por vendedores informales o personas que andaban buscando oportunidad de trabajar como guías turísticos o que querían trabajar como transportistas. O sea, todo eso para brindarle servicio a turistas o brindarle servicio a aquellos que atendían a los turistas en los centros hoteleros, que hacían de la visita a Haití una visita de un colorido folclórico único, de gran interés para todo el que lo visitaba, pero fue generando un deterioro progresivo en los servicios porque no se previó primero las normas de preservar los lugares, los espacios, las áreas de transporte, las áreas verdes, el manejo adecuado de los desechos sólidos, la no contaminación del espacio urbano en torno a esos temas turísticos, que terminó creando situaciones de violencia, a su vez situaciones de inseguridad, que al cabo de unos pocos años terminó destruyendo o bloqueando las posibilidades de desarrollo de esa pujante industria turística haitiana, que se fue de las manos de todos industriales, empresarios turísticos, operadores turísticos y entes gubernamentales que no fueron capaces de tomar las decisiones mancomunadamente para preservar ese potencial turístico de Haití, que en mi opinión está ahí todavía, esperando que tomadores de decisión de Haití hagan los acuerdos y los compromisos requeridos para reponer ese potencial, que es la oportunidad más cercana que tiene el pueblo haitiano de alcanzar el desarrollo sostenible, porque es una industria que se puede recuperar de manera rápida siempre que se recupere la salud y la seguridad en el territorio haitiano. Ese ejemplo debe servirnos a nosotros para reflexionar. Vamos a seguir el ejemplo de no prestar atención a los aspectos logísticos y de servicio de la población que apoya el desarrollo turístico, a la población que brinda los servicios logísticos necesarios para los grandes espacios industriales, turísticos o históricos de nuestras ciudades. Vamos a prestarle atención. Vamos a hacer que la ley de ordenamiento territorial se respete y que cada ciudadano, cada padre de la familia no tenga la patente de corso de poner el puesto o el negocio que quiera en el solar que quiera frente a donde haya un espacio público. O vamos a regular la situación
y a brindar las oportunidades y los entrenamientos para que la gente pueda sentarse y pueda desarrollar miles de microempresas proveedoras de servicios, pero con el orden y la calidad necesaria, que es lo que va a garantizar la continuidad y la sostenibilidad de nuestros asentamientos urbanos, de nuestros asentamientos turísticos, pero sobre todo de nuestras familias, para que puedan alcanzar el pleno desarrollo de su potencial, viviendo la vida saludable que todos merecemos y a la que tenemos derecho. Dejamos la inquietud con ustedes a los fines de que veamos que la solución no está en la sábana. Debemos identificar los problemas de origen y atacar esos problemas con proactividad. Estamos plenamente convencidos que hay voluntad política, hay gente con compromiso y conocimiento, pero hace falta que todos juntos, población, autoridades locales, autoridades nacionales y liderazgo empresarial, gremial y comunitario, nos sentemos en las mesas con el apoyo de los comunicadores para lograr que eso sea posible. Hasta la próxima semana, queridos amigos, donde nos reencontraremos en una nueva cita por estos mismos canales y a esta misma hora en La Utopía Riesgo Cero.